La noche antes de la boda de mi hija, sonó mi teléfono. Papá, dijo suavemente. El mejor regalo de bodas que nos puedes dar es no venir mañana. Por un segundo, honestamente pensé que la había escuchado mal. Mis ojos se desviaron hacia la carpeta de Manila que estaba sobre la mesa de mi cocina. Dentro estaba la escritura de un edificio de oficinas de 6 pisos en la Avenida de los Insurgentes en el centro de la Ciudad de México, valuado en 300 millones de pesos. Mi abogada ya había preparado todos los documentos de transferencia. Todo lo que faltaba era mi firma después de la ceremonia. El nombre de mi hija ya estaba escrito pulcramente en la primera página. Lo miré fijamente mientras ella esperaba mi respuesta. Luego, dije en voz baja, «Está bien». Ella susurró, «Gracias, papá». La llamada terminó. Nunca escuché la voz de Rodrigo. No tenía que verlo. Si alguna vez has llegado a una edad en la que el silencio duele más que los gritos, entenderás exactamente cómo se sentía esa cocina. Eran casi las 9 de una cálida noche de viernes a principios de junio. Mi pequeña casa en Coyoacán olía ligeramente al café que había olvidado terminar. El lavavajillas zumbaba de fondo. El ventilador de techo hacía clic cada pocos segundos como lo había hecho durante los últimos 15 años, un sonido que siempre había tenido la intención de arreglar, pero que de alguna manera encontraba reconfortante. Todo se veía exactamente igual. Solo mi vida había cambiado. Me quedé en mi silla durante lo que deben haber sido 10 minutos, con las manos todavía envueltas alrededor de mi teléfono. Finalmente, lo dejé. No con fuerza, solo con cuidado. Como si al moverme demasiado rápido, algo más pudiera romperse. Al otro lado de la mesa había otro marco que había mirado todos los días desde que falleció mi esposa. Susan. Ella sonreía en la foto, usando esa sudadera deslavada de la UNAM que se negaba a tirar. La miré. Bueno, dije en voz baja. No vi venir eso. Sin respuesta, por supuesto. Solo esa misma sonrisa familiar. Es curioso cómo las fotografías nunca envejecen. Las personas que las miran sí lo hacen. Me froté ambas manos sobre la cara y dejé escapar un largo suspiro. Pasas 30 años criando a una hija. Imaginas 1000 conversaciones. Ninguna de ellas suena así. Espeluznante. La gente suele asumir que si alguien es dueño de un edificio de 300 millones de pesos, debe vivir en una mansión con rejas y fuentes. Yo no. Todavía conducía una Ford Lobo de 12 años. La pintura del capó se había desvanecido. El asiento del conductor tenía un rasgón que había cubierto con una de esas fundas de tela baratas de Autoson México. Mi reloj era un viejo Timex que Susana me compró para nuestro 25º aniversario. Todavía se atrasaba unos 2 minutos cada mes. Nunca me molesté en reemplazarlo. Ella tampoco. Siempre se reía y decía, si llegamos tarde juntos, ¿quién se va a quejar? Así era Susana. Tenía una forma de hacer que las cosas ordinarias se sintieran valiosas. Cuando enfermó, ya nada se sentía valioso. Ni los coches, ni los edificios, ni el dinero. El tiempo se convirtió en lo único que ambos queríamos más. No lo conseguimos. Antes de morir, me hizo prometerle algo. No dejes que el dinero se convierta en la vara de medir de Sofía. Recuerdo estar sentado junto a su cama de hospital en el Hospital Ángeles del Pedregal. Su voz era apenas un susurro. Ayúdala cuando lo necesite. Lo haré, pero no la críes para que lo espere. No lo haré. Y Ricardo, me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Si algún día tenemos la suerte de dejarle algo, sonrió. Deja que la amabilidad la sorprenda. He llevado esas palabras conmigo durante 15 años. Mucho después del funeral, mucho después de las facturas del hospital, mucho después de que Sofía se graduara de la universidad. El dinero debería sorprender a la gente con amabilidad, no atraerla con codicia. Por eso casi nadie sabía lo que realmente poseía. Ciertamente no Sofía. Ella creía que me había ido bien en bienes raíces comerciales años atrás y me había jubilado cómodamente, lo cual era cierto. Simplemente no sabía cuán cómodamente. Y el edificio de oficinas no fue un billete de lotería afortunado. Me tomó 38 años construir esa vida.
Compré propiedades abandonadas cuando los bancos no querían saber nada de ellas. Arreglé techos, negocié arrendamientos, limpié oficinas vacías yo mismo cuando no podía pagar un equipo de limpieza. Hubo años en que Susana y yo nos saltamos las vacaciones porque cada peso extra se destinaba a otra inversión. Ella nunca se quejó. Creía en la gratificación postergada antes de que se convirtiera en algo que la gente publicaba en línea. El edificio de la Avenida de los Insurgentes se convirtió en mi orgullo y alegría. 6 pisos, inquilinos estables, despachos de abogados, una oficina de contabilidad, una clínica dental, nada glamoroso, solo gente confiable que pagaba una renta confiable. El tipo de inversión que deja a un anciano dormir tranquilo por la noche. Cuando llegó la tasación esa primavera, incluso yo me quedé mirando el número durante un rato. 300 millones de pesos. Me reí para mis adentros. Susana habría puesto los ojos en blanco. Siguen siendo solo ladrillos y ventanas, habría dicho. Y habría tenido razón. Para mí, no se trataba del dinero. Se trataba de lo que representaba. 40 años de martes ordinarios. ¿Te y yo? Una semana antes, me había reunido con mi abogada, Margarita Lozano, en su oficina del centro. Deslizó los documentos de transferencia sobre la pulida mesa de conferencias. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Sonreí. Nunca he estado más seguro. ¿Entiendes? Y una vez que se transfiera, es de ella. Lo sé. Margarita se ajustó las gafas. Has trabajado toda tu vida por este edificio. No trabajé por el edificio. Miré por la ventana hacia el horizonte de la Ciudad de México. Trabajé por mi familia. Ella asintió. Tendré todo listo. Lo finalizaremos el lunes por la mañana después de la boda. Ese había sido el plan. Simple, tranquilo, sin discursos, sin presentaciones dramáticas en la recepción, solo un desayuno el lunes por la mañana con Sofía. Le entregaría la carpeta. Probablemente pensaría que eran unos papeles del seguro. Luego leería la primera página. Había imaginado ese momento más veces de las que me gustaría admitir. Ahora esa carpeta yacía sin abrir sobre la mesa de mi cocina. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Sofía. Gracias por entender, papá. Esto solo hace las cosas más fáciles para todos. Más fáciles. Leí esa palabra 3 veces. ¿Más fáciles para quién? No para el padre que había pasado semanas imaginando llevar a su única hija al altar. No para el hombre que todavía tenía guardada en su teléfono la canción del baile que había planeado pedir. No para el viejo viudo sentado solo en una cocina silenciosa hablando con una fotografía. No respondí. En cambio, extendí la mano sobre la mesa y abrí la carpeta. Allí estaba. Concesionaria Sofía Cárdenas Benet. Miré su nombre durante mucho tiempo. Luego, saqué lentamente la primera página del montón. Mañana, mi hija se casaría con el hombre que amaba. Y por primera vez en 31 años, me encontré esperando que nunca descubriera lo que casi había puesto en sus manos. No dormí mucho esa noche. Alrededor de la medianoche, dejé de intentarlo. El dormitorio se sentía demasiado silencioso, el tipo de silencio que se vuelve más fuerte a medida que envejeces. Mis rodillas se quejaron cuando me senté, y mi espalda baja me dio ese pellizco familiar que proviene de demasiados años arrastrándome bajo los gabinetes de los lavabos en edificios de oficinas a medio renovar. Me quedé allí en la oscuridad por un segundo, con una mano en el tocador, esperando que mi cuerpo se pusiera de acuerdo con el resto de mí. Encima del tocador había una vieja foto de Sofía a los 7 años. Le faltaba un diente de enfrente, un casco de softball rosa demasiado grande para su cabeza. Una sonrisa lo suficientemente amplia como para romperte el corazón. La levanté y pasé el pulgar por el borde del marco. Solías correr hacia mí, susurré. Esa era la parte en la que no podía dejar de pensar. No en el edificio, no en el dinero, ni siquiera en la boda. Solo en esa niñita corriendo por un polvoriento campo de softball en el Deportivo Xochimilco. Los tacos levantando tierra, gritando, «Papi, ¿viste cómo le pegué?» Siempre la vi.
incluso cuando Susana estaba enferma, incluso cuando el trabajo se desmoronaba, incluso cuando estaba tan cansado que tenía que sentarme en la camioneta durante 5 minutos antes de entrar a la casa solo para recomponerme. La vi. Después de que Susana falleció, ver a Sofía se convirtió en mi trabajo. No vigilarla, no controlarla, verla. Hay una diferencia. Cuando Sofía tenía 16 años, tuvo su primer desamor de verdad con un chico llamado Tadeo que trabajaba en una pizzería cerca de la Avenida Revolución. La encontré sentada en los escalones del garaje a las 10 de la noche, llorando en la manga de su sudadera. No hice muchas preguntas. A esa edad, las preguntas se sienten como un interrogatorio policial. Solo me senté a su lado. Después de un rato, dijo, me siento estúpida. Le dije, eso significa que eres humana. Soltó una risita ahogada. Luego apoyó la cabeza en mi hombro. No te vuelvas a casar nunca, papá. La miré. ¿Por qué? Porque no quiero compartirte. Recuerdo haber sonreído. Bueno, ese es un contrato un poco egoísta. Sollozó. ¿Lo firmas? Sí, señorita. Y durante años, pensé que habíamos mantenido ese contrato. Quizás ese fue mi error. Los hijos crecen. Los padres a veces no se dan cuenta hasta que la puerta ya se está cerrando. Rodrigo entró en su vida 3 años antes de la boda. La primera vez que lo conocí fue en un restaurante de carnes en Polanco. Sofía había insistido en que fuéramos a un lugar agradable. Eso debería haberme dicho algo de inmediato. Sofía y yo solíamos ser felices con tacos al pastor en cualquier taquería. Rodrigo se puso de pie cuando me acerqué a la mesa. Buena postura, zapatos lustrados, saco azul marino, una sonrisa tan perfecta que parecía ensayada en un espejo. Señor Bennett, dijo, extendiendo la mano. He oído hablar mucho de usted. Su apretón de manos fue firme. Un poco demasiado firme. Los hombres así piensan que cada apretón de manos es una prueba. Llámame Ricardo, le dije. Sofía se veía orgullosa. Nerviosa también, pero orgullosa. Rodrigo trabajaba como consultor corporativo. Hablaba con facilidad de aeropuertos, reuniones con clientes, puntos de hotel y escalar operaciones, lo que sea que eso significara esa semana. Durante los primeros 20 minutos, pensé que quizás estaba siendo injusto. Luego comenzó a hacer preguntas. Así que Sofía me dice que estuvo en bienes raíces. Todavía lo estoy, de una manera más tranquila. Él sonrió. ¿Comercial o residencial? Principalmente comercial. Ahí es donde está el verdadero dinero. Tomé un sorbo de mi agua de horchata y lo observé por encima del borde del vaso. No preguntó cómo era Sofía de niña. No preguntó por Susana. Preguntó por las propiedades. ¿Vendió la mayor parte cuando se jubiló? Algunas, y me quedé con otras, lo suficiente para mantenerme ocupado. Se rió como si hubiera contado un chiste. Sofía le tocó el brazo. Rodrigo, no lo interrogues. No lo estoy haciendo, dijo. Solo admiro la inversión inteligente. Esa fue la primera piedrita en mi zapato. Lo suficientemente pequeña como para ignorarla, lo suficientemente afilada como para recordarla. Durante el año siguiente, las piedritas se acumularon. En Navidad, Rodrigo recorrió mi casa como si la estuviera tasando para el seguro. Buena colonia, dijo, mirando mi sala de estar. ¿Nunca has pensado en mudarte a algo mejor? Estaba cortando el pavó en la encimera. ¿Mejorar qué? ¿La casa? Sofía intervino demasiado rápido. A papá le gusta aquí. Rodrigo sonrió. Claro, es cómodo. ¿Cómodo? La forma en que lo dijo hizo que mi hogar sonara como un viejo sillón en el que ya nadie quería sentarse. Miré la mancha descolorida en la alfombra donde solía estar la mecedora de Susana. Lo cómodo está subestimado, dije. Sofía me dedicó una sonrisa tensa como si deseara que hubiera dicho algo más inteligente. Esa sonrisa tensa se volvió familiar. Aparecía cuando usaba mi chamarra de franela para el almuerzo, cuando conducía mi camioneta a su apartamento en La Condesa. Cuando mencionaba que recortaba cupones del supermercado,
más que nada por costumbre. Un domingo, estábamos parados afuera de un restaurante después de comer cuando Sofía miró mi camioneta. Papá, quizás la próxima vez estaciónate a la vuelta. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. ¿Por qué? Ella bajó la voz. Los compañeros de trabajo de Rodrigo vienen aquí. Miré al otro lado de la calle mi vieja Ford. La luz del sol golpeaba el capó descolorido. Un vaso de café estaba en la consola. Había una bolsa de tierra para macetas en la caja que compré en Home Depot, México. Es una camioneta, Sophie. Lo sé, pero se detuvo. Esa frase inacabada hizo más daño que si la hubiera terminado. ¿Se ve qué? ¿Pobre? ¿Vergonzosa? ¿Como el hombre que te crió? Rodrigo salió antes de que pudiera responder. Lentes de sol puestos, llaves girando en su dedo. ¿Todo bien?, preguntó. Sofía sonrió demasiado rápido. Todo bien. Pero no lo estaba. No realmente. Y la planificación de la boda lo empeoró. Al principio, Sofía quería que me involucrara. Papá, ¿me llevarás al altar? Obviamente. Obviamente, dije. Luego vinieron los ajustes. Papá, sobre el baile de padre e hija. Rodrigo cree que deberíamos mantener la recepción en movimiento. Estaba en mi garaje cuando lo dijo, con el teléfono entre el hombro y la oreja mientras intentaba apretar un tornillo de la podadora. ¿Mantenerla en movimiento cómo? ¿Quizás saltárnoslo? Me senté sobre mis talones. El garaje olía a pasto cortado y aceite de motor. ¿Quieres saltártelo? Hubo una pausa. Es solo un baile. Eso no fue una respuesta. Una semana después, volvió a llamar. Papá, no lo tomes a mal. Esa frase nunca lleva a nada bueno. ¿Qué pasa con el discurso? No sabía que tenía que dar uno. Bueno, normalmente el padre de la novia dice algo, pero el papá de Rodrigo es un orador muy bueno y el programa está apretado, así que quizás dejemos que él se encargue del brindis. Miré el calendario en mi refrigerador. Había una cita con el dentista rodeada en azul y la fecha de la boda rodeada en rojo. Está bien, dije. ¿No estás molesto? No, mentí. Los padres mienten todo el tiempo. No grandes mentiras. Pequeñas que evitan que los hijos se sientan culpables. La conversación del smoking fue la primera vez que escuché la voz de Susana en mi cabeza advirtiéndome. Sofía vino una noche con una carpeta llena de impresiones de la boda. Se sentó en la mesa de mi cocina, deslizando el dedo por su teléfono mientras yo preparaba café. Necesitas alquilar un smoking adecuado. Tengo mi traje azul marino, papá. Esa sola palabra vino cargada. ¿Qué tiene de malo el traje? Es viejo. Todavía me queda. Ese no es el punto. Dejé su taza frente a ella. No levantó la vista. La familia de Rodrigo es muy elegante. Su papá va a usar un smoking hecho a medida. Bien por él. Finalmente me miró. ¿Puedes por favor no hacer esto difícil? La cafetera hizo clic detrás de mí. Afuera, el perro de mi vecino ladró 2 veces y se detuvo. Quise decir, cuando me volví difícil. En cambio, dije, claro, envíame el lugar. Su rostro se suavizó por medio segundo. Gracias. Casi le conté entonces sobre el edificio, sobre el lunes, sobre lo que había planeado. Quizás si ella supiera, su tono cambiaría. Y ese pensamiento me revolvió el estómago. Porque si el amor mejora solo después de que el dinero entra en la habitación, no es el amor lo que mejora. Son matemáticas. Esa noche, después de que Sofía se fue, llevé mi café a la sala y me senté junto a la foto de Susana. Sophie está bajo mucha presión, le dije. Solía sentirme tonto hablando con fotografías. Después de un tiempo, la soledad te cura de eso. No es ella misma. La casa se asentó a mi alrededor. Una tubería sonó en la pared. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Todavía voy a hacerlo. Las palabras me sorprendieron. Las dije de nuevo, más firmes.
Todavía voy a darle el edificio porque el amor de un padre no debería ser una máquina expendedora. No insertas buen comportamiento y recibes una herencia. Al menos eso es lo que creía esa noche. Me dije a mí mismo que Sofía estaba abrumada. Me dije a mí mismo que Rodrigo era solo pulcro, no un depredador. Me dije a mí mismo, las bodas vuelven extraña a la gente. Luego, la noche antes de la ceremonia, llamó y me pidió que no fuera. Y mientras estaba sentado allí en mi cocina con su nombre impreso en 300 millones de pesos en papel, me di cuenta de algo que había evitado durante demasiado tiempo. Mi hija no había olvidado quién era yo. Había decidido quién era yo. Y mañana, mientras caminaba por ese pasillo sin mí, iba a tener que decidir si le creía. A la mañana siguiente, me desperté antes de mi alarma, no porque estuviera emocionado. Los viejos se despiertan temprano cuando sus mentes no los dejan descansar. La casa estaba gris y silenciosa. Ese tipo de luz matutina suave entraba por las persianas, la que Susana solía llamar de boda. Cielo despejado, brisa suave, pájaros haciendo ruido como si el mundo no tuviera idea de que algo andaba mal. Me senté en el borde de mi cama y dejé que mis pies encontraran las pantuflas. Por un minuto, me quedé allí. Mi traje colgaba de la puerta del armario. Azul marino, planchado, listo. Sofía lo había llamado viejo. Quizás lo era. Pero Susana me ayudó a elegirlo para nuestra cena del 28º aniversario, cuando todavía tenía suficiente fuerza para discutir con el vendedor sobre el largo de las mangas. Me levanté, me acerqué y toqué el saco. Luego lo quité de la percha y lo volví a guardar en el armario. Sin ceremonia, sin pasillo, sin baile de padre e hija. Un hombre puede sobrevivir a mucho a mi edad, pero hay ciertas cosas que tienes que guardar antes de que te derrumben. Hice café negro porque la crema se había agriado en algún momento de la semana y no me había dado cuenta. Luego tosté una rebanada de pan integral y me comí la mitad de pie sobre el fregadero. A las 9:12, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sofía. Gracias de nuevo por entender. Solo queremos que hoy sea un día tranquilo. ¿Tranquilo? Miré esa palabra mientras el pan tostado se secaba en mi boca. Luego puse el teléfono boca abajo. Que sea tranquilo, le dije a la cocina vacía. A las 10:30, ya estaba en mi camioneta en dirección al centro. La Ciudad de México se veía brillante ese sábado. El tráfico fluía fácil en el periférico, luego se hizo más denso a medida que me acercaba a la ciudad. La gente estaba afuera para el almuerzo, en los mercados, haciendo mandados. Un grupo de jóvenes cruzaba la avenida de los Insurgentes riendo, todos vestidos como si tuvieran un lugar importante al que ir. Por un segundo, me pregunté si alguno de ellos iba a la boda de Sofía. Luego me dije a mí mismo que dejara de hacer eso. Mi edificio se erguía en la avenida de los Insurgentes, 6 pisos de ladrillo, vidrio y viejos huesos tercos. No era el edificio más alto del centro. Tampoco el más bonito, pero era mío. Me estacioné en el lote trasero, en el mismo lugar que siempre usaba, junto a los contenedores de basura y la entrada de servicio. Las elegantes puertas de entrada eran para los inquilinos y clientes. La puerta trasera era para mí. Mis rodillas se quejaron mientras subía los escalones de concreto. No empiecen, murmuré. Adentro, el aire olía a cera para pisos y al café del kiosco del vestíbulo. El edificio tenía esa tranquilidad de sábado. No vacío exactamente, solo descansando. En el escritorio de seguridad, Marcos levantó la vista de su crucigrama. Marcos había trabajado los fines de semana para mí durante 12 años. Exinfante de Marina, cadera mala, la mejor memoria de cualquier hombre que haya conocido. Sonrió cuando me vio. Señor Bennett, gran día, ¿no es así? Me detuve a mitad del vestíbulo. Por un segundo ridículo, pensé que lo sabía. Luego recordé que se lo había dicho el mes pasado. La boda de mi hija, dije. Es cierto. Se levantó con cuidado, una mano en el escritorio. Felicidades, señor. Asentí. Gracias, Marcos. Me miró un poco más de cerca. ¿Va para allá más tarde? Miré hacia el elevador. No, cambio de planes. Marcos no preguntó.
Eso es algo que aprecias más a medida que envejeces. La gente que sabe cuándo no entrometerse. Solo dijo, bueno, aquí estoy si necesita algo. Carraspé. Se lo agradezco. Las puertas del elevador se abrieron con un suave sonido. Mientras se cerraban detrás de mí, vi mi reflejo en el metal rayado. Un hombre viejo, camisa sencilla, botas de trabajo, sin smoking, sin flor en el ojal, sin una hija del brazo, y de alguna manera todavía de pie. En el cuarto piso, la señora Patel, de la firma de contabilidad, tenía la puerta de su oficina entreabierta. Estaba trabajando un sábado. Por supuesto, los contadores nunca se van realmente. Ricardo, gritó. ¿Eres tú? Entré. Estaba rodeada de archivos, usando lentes para leer en la punta de la nariz y comiendo yogur de un vaso de plástico. Pensé que hoy era la boda de tu hija. Lo es. Esperó más. No se lo di. Se ablandó. Oh, solo eso. Oh. Luego cerró el archivo frente a ella y dijo, ¿quieres té? Eso casi me quiebra. No porque quisiera té. Porque hay momentos en que un extraño te ofrece más ternura que tu propia sangre. Estoy bien, dije. Se levantó de todos modos y rodeó el escritorio. Mi padre se perdió mi boda, dijo en voz baja. Una razón diferente. Tuvo un derrame cerebral 2 semanas antes. Aún así lo busqué cuando empezó la música. Miré la alfombra. Bueno, dije, espero que Sofía no busque demasiado. La señora Patel puso una mano en mi antebrazo. Lo hará algún día. No respondí porque algún día tiene una forma de llegar demasiado tarde. Alrededor del mediodía, me encontré en la suite vacía del 6º piso. Tenía la mejor vista. Se podían ver partes del centro, los tranvías de tráfico, los tejados, el lento movimiento de una ciudad siguiendo su día. Había planeado traer a Sofía allí el lunes después de firmar los papeles. Imaginé decir, mira allá afuera, cariño. Parte de esto es tuyo ahora. Incluso imaginé que se reía, quizás lloraba, quizás me abrazaba como solía hacerlo. En cambio, estaba solo junto a la ventana con las manos en los bolsillos. Mi teléfono vibró de nuevo. Por un momento, esperé que fuera Sofía diciendo que había cometido un error. No lo era. Una notificación de Facebook. Una foto etiquetada de una de las viejas amigas de la iglesia de Susana. Sofía estaba de pie con un vestido blanco bajo un arco de flores pálidas. Rodrigo estaba a su lado con un smoking negro, sonriendo como un hombre que acababa de cerrar un trato. La leyenda decía, un día hermoso para una pareja hermosa. Hice zoom antes de poder detenerme. Sofía se veía encantadora. Por supuesto que sí. Era mi hija. Se me hizo un nudo en la garganta tan fuerte que tuve que apagar el teléfono. Lo dejé en el alféizar de la ventana y presioné ambas manos contra el cristal. Sobreviviste a las protestas estudiantiles, a las recesiones, al cáncer, a los funerales y a 3 reemplazos de techo. Me dije, puedes sobrevivir a una boda, pero esas cosas me habían sucedido a mí. Esta había sido elegida. Hay una diferencia. A las 2:17 de la tarde, mi abogada llamó. Margarita Lozano nunca llamaba los sábados a menos que algo importara. Respondí al segundo timbre. Ricardo, Margarita, lamento molestarte hoy. Solo quería confirmar el lunes por la mañana. ¿Las 10 en punto sigue funcionando para la firma de la transferencia? Miré hacia la avenida de los Insurgentes. Un camión de reparto bloqueaba el tráfico mientras un conductor discutía con un hombre de traje. La vida seguía moviéndose. No, dije. Hubo un breve silencio. No, ¿cómo en qué necesitamos reprogramar? No, ¿cómo en cancelarlo? Otra pausa. Esta más larga. Ricardo, dijo con cuidado. ¿Estás seguro? Lo estoy. ¿Entiendes? Esta es una transferencia de la propiedad de la Avenida de los Insurgentes. Entiendo. Está valuada en 300 millones de pesos. Sé en cuánto está valuada. Su voz se suavizó. ¿Sucedió algo? Cerré los ojos.
Todavía podía oír a Sofía. El mejor regalo de bodas que puedes darme es no aparecer. Sí, dije. ¿Sucedió algo? Margarita no me apresuró. Por eso confiaba en ella. Finalmente, dijo, ¿quieres que guarde los documentos hasta que hayas tenido tiempo de pensar? Casi dije que sí. Eso habría sido más fácil. Mantener la puerta entreabierta. Fingir que solo estaba herido, no despierto. Pero luego imaginé el texto de Sofía. Solo queremos que hoy sea un día tranquilo. Tranquilo significaba que yo permanecía invisible. Tranquilo significaba que me tragaba el insulto para que nadie más se sintiera incómodo. Tranquilo significaba que le daba todo a personas que se avergonzaban de tenerme en la habitación. No, dije. Cancela la transferencia. De acuerdo. ¿Y Margarita? Sí. Quiero un plan diferente para ese edificio. Su tono cambió entonces, más agudo, alerta. ¿Qué tipo de plan? Miré mi reflejo en la ventana. Por primera vez desde la llamada de Sofía, no me veía roto, solo viejo, cansado y finalmente claro. Uno que lo proteja, dije, de mi hija, de su esposo, y quizás de la parte tonta de mí que casi ignoró lo que estaba justo frente a mi cara. Margarita exhaló en voz baja. Empezaré a redactar opciones. Asentí aunque no pudiera verme. Bien. Después de que colgamos, el sexto piso volvió a quedar en silencio. Abajo en la calle, la gente seguía riendo, caminando, almorzando, pidiendo viajes. En algún lugar de la ciudad, mi hija se estaba convirtiendo en la esposa de alguien sin que su padre estuviera allí para verlo. Y el lunes por la mañana, en lugar de firmar una fortuna, me iba a asegurar de que nunca la tocara sin antes aprender exactamente por qué la perdió. 3 semanas después de la boda, Rodrigo se enteró. No porque yo se lo dijera. No porque a Sofía de repente le entrara curiosidad por su padre. Y no porque algún secreto dramático fuera expuesto en un tribunal o en un periódico. No. Se enteró de la manera en que los hombres como Rodrigo suelen enterarse de las cosas, mientras intentan ganar dinero. Era un martes por la mañana, alrededor de las 10:30, y yo estaba en casa tratando de arreglar la manija suelta de la puerta trasera. Mi rodilla izquierda estaba hinchada por arrodillarme demasiado tiempo, y acababa de dejar caer un tornillo diminuto en el césped por tercera vez cuando mi teléfono vibró en la barandilla del porche. Me limpié las manos en mis jeans y miré la pantalla. Era Margarita. Ricardo, dijo, creo que deberías saber algo. Esa frase nunca ha traído buenas noticias en la historia de la humanidad. Me enderecé lentamente, con una mano en el marco de la puerta. ¿Qué pasó? Recibí una llamada de un corredor esta mañana, un hombre llamado Daniel Pérez. Dijo que una firma de consultoría corporativa está buscando espacio de oficinas en el centro. ¿Eso sucede? Sí, dijo, pero la persona que hacía preguntas era Rodrigo Cárdenas. No dije nada. Un cardenal se posó en la cerca, de un rojo brillante contra la madera gris. Se quedó allí como si también estuviera esperando. Margarita continuó con cuidado. Preguntó quién era el dueño del edificio de la Avenida de los Insurgentes. Miré el destornillador en mi mano. Bueno, dije, ahí está. No revelé nada privado. La propiedad es un registro público de todos modos, pero Daniel mencionó que Rodrigo sonaba sorprendido. Eso casi me hizo reír. Casi. Sorprendido es una palabra para describirlo. ¿Quieres que me prepare para el contacto de Sofía? Miré mi jardín. Había que cortar el césped. Había que limpiar las canaletas. Las mismas tareas ordinarias estaban frente a mí como si la vida no se hubiera movido bajo mis pies. No, dije, déjalos que descubran lo que necesitan descubrir. Margarita guardó silencio. Luego dijo, ¿estás bien? Eso era lo que pasaba al envejecer. La gente hacía esa pregunta como si ya supiera la respuesta. Estoy de pie, le dije. A veces eso es todo lo que un hombre puede decir honestamente. Más tarde, me enteré de cómo sucedió. La firma de Rodrigo había estado buscando mudarse de un parque de oficinas anodino cerca de Santa Fe a algo en el centro.
Mejor imagen, mejores clientes, mejores fotografías para el sitio web. Así era Rodrigo. Nunca construir la sustancia primero si se puede alquilar la apariencia. Estaba sentado en una sala de conferencias de cristal con 2 socios y un corredor comercial llamado Daniel Pérez. Tazas de café sobre la mesa, planos extendidos, una computadora portátil conectada a una pantalla en la pared. Daniel mostró fotos de mi edificio. 6 pisos, dijo. Buena visibilidad en la avenida de los Insurgentes. Mezcla de inquilinos sólida. Algunas vacantes en el 3er y 5.º piso. Podría ser una buena opción. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es la estructura de propiedad? Daniel miró sus notas. Propietario local privado. Rodrigo golpeó su pluma. Nombre, Ricardo Benet. Eso fue todo lo que se necesitó. Según alguien que estuvo allí, y los círculos de negocios de la Ciudad de México son más pequeños de lo que la gente piensa, el rostro de Rodrigo cambió antes de que pudiera detenerlo. No mucho, solo lo suficiente. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza de café y la tapa se levantó un poco en la costura. Uno de los socios preguntó, ¿lo conoces? Rodrigo carraspeó. El padre de mi esposa tiene ese nombre. Daniel se rió ligeramente. Bueno, a menos que haya 2 Ricardo Benet con bienes raíces comerciales en el centro, diría que es él. Durante el resto de la reunión, Rodrigo apenas habló. Eso debió ser una novedad. Para esa tarde, había comenzado a investigar registros de propiedad del condado, sitio del auditor, antiguas actas constitutivas, referencias de tasación, permisos de inquilinos, el tipo de papeleo aburrido que a nadie le importa hasta que tiene un signo de pesos adjunto. Y allí estaba yo, sin ostentación, sin esconderme, solo sentado en los registros públicos como un hecho, esperando para avergonzarlo. Ricardo Benet, miembro administrador, Benet Insurgentes Holdings S.A.D.C.B. Valor del edificio estimado en 300 millones de pesos. Deuda liberada años antes. Rodrigo imprimió todo. Por supuesto que lo hizo. Los hombres como él necesitan papel cuando comienza el pánico. Sofía me llamó a las 4:42 de esa tarde. Estaba sentado en la mesa de mi cocina con una taza de café tibio y un frasco de pastillas para la artritis junto al azucarero. Mis manos habían estado rígidas todo el día. El tiempo estaba cambiando. Su nombre iluminó la pantalla. Durante 3 semanas después de la boda, había enviado exactamente 2 mensajes de texto. Uno decía que habían llegado a salvo al resort en Cancún. El otro decía, espero que estés bien. No un lo siento. No un te extraño. No un ojalá hubieras estado allí. Solo bien. Ahora estaba llamando. Dejé que sonara 5 veces. Luego se detuvo. 1 minuto después, llegó un mensaje de texto. Papá, ¿puedes llamarme? Es importante. Lo leí. Luego volteé el teléfono. El café se había enfriado de todos modos. Rodrigo llamó después. Eso me sorprendió menos. Vi su nombre parpadear en la pantalla. Sofía debe haberlo hecho agregarme como Ricardo en lugar de papá porque así apareció. Dejé que ese también sonara. Luego vino el buzón de voz. No lo escuché de inmediato. Me tomé mi tiempo. Enjuagué mi taza, la puse boca abajo en el escurridor, limpié una migaja de la encimera. Es extraño lo que una persona hace cuando intenta no sentir algo. Finalmente, presioné reproducir. Ricardo, hola, soy Rodrigo. Escucha, creo que puede haber habido un malentendido en torno a la boda. A Sofía y a mí nos gustaría mucho sentarnos contigo. No teníamos idea. Lo detuve allí. No teníamos idea. Ahí estaba. Toda la disculpa empaquetada en 4 palabras. No un te lastimamos. No un nos avergonzábamos de ti. No un deberíamos haber querido que estuvieras allí porque eres su padre. No, no teníamos idea. Lo que significa que no tenían idea de que yo era útil. Lo borré. Luego me senté más fuerte de lo que pretendía. Mi cadera dio una pequeña advertencia aguda y por un momento solo me incliné hacia adelante con ambas manos sobre las rodillas.
La casa estaba en silencio de nuevo. Demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que hace que un hombre escuche su propia respiración. Miré la foto de Susana en la pared. Tenías razón, dije. Mi voz salió áspera. Dios me ayude. Tenías razón. Esa noche, apareció Sofía. Sin previo aviso, solo los faros cortando la pared de mi sala a las 7:15. Luego una puerta de coche cerrándose en la entrada. Miré por la cortina y la vi de pie junto al BMW negro de Rodrigo. Llevaba un suéter color crema y jeans, el pelo recogido, el rostro pálido. Rodrigo rodeó el coche con una carpeta en la mano. Mi carpeta en cierto modo, no la de Margarita, sino una prueba de mí. Prueba de que, después de todo, había valido la pena conocerme. Sonó el timbre. No me moví de inmediato. Sofía volvió a tocar, luego golpeó. Papá, llamó a través de la puerta. Por favor. Esa palabra golpeó más fuerte de lo que esperaba. Por favor. ¿Cuántas veces había oído esa palabra de ella de niña? Por favor, un cuento más. Por favor, 5 minutos más. Por favor, no te enojes. Ahora era una adulta, de pie en mi porche porque su esposo se había enterado de que su padre tranquilo poseía algo valioso. Abrí la puerta. Los ojos de Sofía ya estaban húmedos. Hola, papá, dijo. Rodrigo dio un paso adelante. Ricardo, realmente necesitamos hablar. Lo miré. Tenía esa cara de consultor, preocupado, pulcro, preparado. Odiaba lo bueno que era para usar cualquier expresión que más le ayudara. Sofía intentó alcanzarme, luego se detuvo cuando no abrí los brazos. Eso nos dolió a los dos. Pude verlo. ¿Podemos pasar?, preguntó. Miré más allá de ellos al BMW estacionado en mi entrada, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Luego volví a mirar a mi hija. No, dije. Su boca se entreabrió ligeramente. Rodrigo frunció el ceño. Ricardo, vamos. Esto es familia. Eso sí me hizo reír. Una breve exhalación por la nariz. Curioso, dije. También era familia hace 3 semanas. Sofía se estremeció. La mandíbula de Rodrigo se tensó. Papá, no sabía lo del edificio. Lo sé. Ella parpadeó. ¿Lo sabes? Sí. Mantuve una mano en el borde de la puerta. Ese es el problema. Ella bajó la vista. Rodrigo intervino rápidamente. Cometimos un error. La boda fue estresante. Había expectativas y Sofía estaba bajo presión. Levanté la mano. No con enojo. Solo lo suficiente. Rodrigo se detuvo. Miré a Sofía. ¿Me extrañaste ese día? Sus ojos se llenaron rápidamente. Papá. Esa no es una respuesta. Se secó debajo de un ojo con la manga. Pensé que sería más fácil. Ahí estaba esa palabra de nuevo. Más fácil. Asentí lentamente. ¿Para ti? No lo negó. Y quizás eso fue lo primero honesto que había hecho en mucho tiempo. Rodrigo abrió la carpeta. Ricardo, solo creemos que ha habido mucha emoción por todas partes. Quizás deberíamos sentarnos todos en un lugar neutral. Buena idea, dije. Se detuvo, sorprendido. Sofía levantó la vista. Volví mi mirada a Rodrigo. Pero no esta noche, y no solo nosotros 3. Su expresión cambió. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tus padres deberían estar allí. La confianza de Rodrigo flaqueó por medio segundo. Sofía parecía confundida. Papá, ¿por qué sus padres? Porque estuvieron en la boda, dije. Y porque merecen escuchar lo que realmente sucedió antes de que alguien empiece a reescribirlo. Los labios de Rodrigo se apretaron. Ahí estaba. La primera grieta. No creo que sea necesario, dijo. Yo sí, susurró Sofía. Papá. Suavice mi voz, pero no mis palabras.
Querías que fuera invisible en tu boda. Te lo di. Ahora te pido una cena donde la verdad pueda sentarse a la mesa. Nadie habló. La luz del porche zumbaba sobre nosotros. Una polilla golpeaba el cristal de la pantalla una y otra vez. Demasiado terca para entender que no podía pasar. Finalmente, Rodrigo cerró la carpeta. ¿Cuándo? El viernes, dije. A las 6 en punto. En un restaurante en Polanco. Sofía me miró como si no reconociera al hombre que estaba frente a ella. Quizás finalmente lo estaba viendo. Rodrigo asintió con rigidez. Bien. Lo miré un segundo más. Sin discursos preparados, dije. Sin rodeos, solo la verdad. Luego me volví hacia Sofía. Y trae apetito. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Di un paso atrás y puse mi mano en la puerta. Porque el arrepentimiento es más fácil de tragar con el estómago lleno. Luego cerré la puerta antes de que cualquiera de ellos pudiera responder. Y por primera vez desde esa llamada telefónica antes de la boda, entendí algo claramente. Habían venido a mi casa buscando el edificio. Pero el viernes por la noche, iban a encontrar al hombre que habían desechado. El viernes por la noche, llegué al restaurante 20 minutos antes. Eso es algo que la edad te hace. Dejas de confiar en los semáforos, las rodillas, los parquímetros y tu propia memoria. Así que sales temprano para todo. Me estacioné a 2 cuadras porque el estacionamiento estaba lleno. Luego me quedé junto a mi camioneta un minuto, arreglándome el saco. No era un smoking, no era nuevo, solo mi traje azul marino. ¿El viejo? El que Sofía pensó que la avergonzaría. Miré mi reflejo en la ventana del lado del conductor. El hombre que me devolvía la mirada tenía el pelo plateado, ojos cansados y un rostro que había aprendido a no mostrar cada herida. Enderezate, murmuré. Luego entré. Margarita ya estaba allí, sentada en una mesa redonda cerca del fondo. Llevaba un saco oscuro, lentes para leer en una cadena y la expresión tranquila de una mujer que había pasado 30 años viendo a familias destruirse por dinero. Junto a su silla había un maletín de cuero para documentos. Se levantó cuando me vio. Ricardo, Margarita, ¿todavía quieres hacer esto aquí? Miré a mi alrededor. Parejas en mesas pequeñas, conversaciones en voz baja, tenedores chocando contra los platos, un cantinero riendo de algo cerca de la entrada. Suficientemente público para evitar gritos. Suficientemente privado para que la vergüenza respire. Sí, dije. No quiero una escena. Quiero testigos. Ella asintió una vez. Eso es diferente. Más vale que lo sea. Nos sentamos. Mis manos parecían más viejas de lo habitual sobre el mantel blanco, una cicatriz en un nudillo de un trabajo de techado en 1998, una articulación hinchada en mi pulgar derecho, un ligero temblor que había comenzado a notar cuando sostenía el café demasiado tiempo. Las junté para que nadie más se diera cuenta. Margarita se dio cuenta de todos modos. ¿Estás bien? Le di una sonrisa cansada. La gente sigue preguntándome eso. Quizás responde a uno de nosotros alguna vez. Antes de que pudiera, entró Sofía. Rodrigo la seguía, y detrás de él venían sus padres. Su padre, Carlos Cárdenas, tenía el tipo de rostro que los hombres adquieren después de 40 años en la banca. Suave, severo y acostumbrado a que le crean. Su madre, Diana, era más pequeña, vestida pulcramente con un collar de perlas y ojos que se movían rápidamente por la habitación. Sofía me vio y se detuvo. Por medio segundo, pareció mi niña otra vez. Luego Rodrigo le tocó la parte baja de la espalda, guiándola hacia adelante, y el momento se desvaneció. Llegaron a la mesa. Papá, dijo Sofía. ¿Sofía? Rodrigo me dedicó su media sonrisa pulcra. ¿Ricardo? No le ofrecí la mano. Su sonrisa se desvaneció. Carlos miró entre nosotros. Bueno, dijo, carraspeando. Entiendo que ha habido cierta confusión. La ceja de Margarita se movió ligeramente. Solo 1 milímetro. Casi sonreí. Siéntense, dije.
Lo aclararemos. El mesero se acercó. Nadie quería comida. Pedí café. Margarita pidió té. Diana pidió agua, luego la cambió por vino blanco después de mirar la cara de Rodrigo. Eso me dijo que ya sabía más de lo que quería. Durante unos minutos, los menús permanecieron abiertos como escudos. Finalmente, Carlos cerró el suyo. Ricardo, seré directo. Rodrigo dice que hubo un malentendido en torno a la boda. No hubo ningún malentendido. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Mira, las emociones estaban a flor de piel. Sofía estaba abrumada. Estábamos manejando muchas expectativas. Miré a Sofía. ¿Eso fue lo que pasó? Ella miró su regazo. Rodrigo respondió por ella. Sí, eso fue lo que pasó. Me volví hacia él. No te pregunté a ti. La mesa quedó en silencio. Los dedos de Sofía se apretaron alrededor de su servilleta. Tragó saliva. Estaba abrumada. Y sus ojos se levantaron. Y cometí un terrible error. Rodrigo se movió en su silla. Asentí lentamente. Eso está más cerca. Diana buscó su vino y falló el tallo la primera vez. Carlos frunció el ceño. ¿Puedo preguntar qué se dijo exactamente? Miré a Sofía. Ella desvió la mirada, así que lo dije por ella. La noche antes de la boda, mi hija me llamó y me dijo, el mejor regalo de bodas que puedes darme es no aparecer. La mano de Diana fue a su boca. Carlos se volvió bruscamente hacia Rodrigo. Rodrigo levantó una mano. Eso se está sacando de contexto. Margarita abrió su maletín de documentos. No, dijo con calma. Realmente no. Todos la miraron. Sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa entre los platos de pan y los vasos de agua. No dramáticamente, solo con cuidado, como evidencia. Rodrigo la miró fijamente. Sofía se puso pálida incluso antes de ver lo que había dentro. Margarita me miró. Asentí. Abrió la carpeta. La primera página estaba frente a Sofía. Su nombre estaba impreso en el medio. Sofía Benet Cárdenas. Hay sonidos que solo escuchas en momentos como ese. El restaurante no se detuvo. La gente seguía riendo cerca del bar. Un plato aterrizó en algún lugar detrás de nosotros. El hielo se movió en un vaso, pero en nuestra mesa, todo se redujo a la respiración de Sofía. Estiró la mano hacia la página con 2 dedos. ¿Qué es esto? Margarita respondió. Documentos de transferencia para el edificio de oficinas de la Avenida de los Insurgentes. Preparados antes de la boda, programados para la firma final el lunes siguiente. Diana susurró, «Oh, Dios mío». Los ojos de Rodrigo se movieron rápidamente sobre la página. Demasiado rápido para el dolor. Rápido como un cálculo. Carlos se dio cuenta. Esa fue la primera cosa satisfactoria que sucedió en toda la noche. Se dio cuenta de que su hijo leía los números antes de mirar a su esposa. Rodrigo, dijo Carlos en voz baja. ¿Sabías de esto? La boca de Rodrigo se abrió. Se cerró. Me enteré después. Eso no es lo que pregunté. La mandíbula de Rodrigo se tensó. No, no lo sabía. Carlos se reclinó lentamente como si algo dentro de él se hubiera confirmado y decepcionado al mismo tiempo. Sofía me miró. ¿Ibas a darme esto? Sí. Su voz se quebró. Después de la boda, el lunes por la mañana. Se cubrió la boca. Por un segundo, vi a la niña con el casco de softball rosa, a la adolescente llorando en los escalones del garaje, a la hija que solía guardarme el último brownie porque sabía que me gustaba el trozo de la esquina. Luego vi a la mujer que me había pedido que desapareciera. Ambas eran reales. Esa era la parte que dolía. Rodrigo se recuperó primero. Por supuesto que sí. Ricardo, creo que todos necesitamos tomar un respiro aquí. Nadie niega que se cometieron errores. ¿Errores? Sí, errores. Pero seguramente podemos resolver esto como familia.
Lo miré. ¿Familia? Asintió, animado. Sí. Me volví hacia Sofía. Si hubiera aparecido en esa boda con mi traje viejo, con mi camioneta vieja estacionada afuera y sin ningún edificio a mi nombre, ¿seguiría siendo familia? Empezó a llorar, primero en silencio, luego más fuerte. Papá, por favor, no hagas esto. No te estoy haciendo nada. Me estás humillando. Eso aterrizó de forma extraña. Miré alrededor del restaurante. Nadie nos estaba mirando. No realmente. Bajé la voz. No, Sofía. Humillación es cuando tu única hija te pide que no te pares a su lado porque no pareces lo suficientemente valioso. Su rostro se arrugó. Diana se secó los ojos con la servilleta. Carlos miró la mesa como si quisiera desaparecer en la madera. El rostro de Rodrigo se endureció. No hay necesidad de castigarla para siempre. Casi me reí. Ahí estaba, el protector ahora. El esposo defendiendo a la mujer que había ayudado a alejar de su padre. Junté las manos de nuevo para que no temblaran. No la estoy castigando para siempre. Me niego a recompensar lo que sucedió. Margarita pasó tranquilamente otra página. Mostraba los detalles del edificio, el valor, la propiedad, la fecha de transferencia preparada, todo limpio, todo real. Sofía miró fijamente el número. 300 millones de pesos tienen una forma de hacer que el silencio sea más pesado. Rodrigo también miró, pero Sofía parecía avergonzada. Rodrigo parecía hambriento. Esa diferencia importaba. Carlos también la vio. Se volvió hacia su hijo. ¿Qué le dijiste? Rodrigo parpadeó. ¿Sobre su padre antes de la boda? ¿Qué le dijiste? El rostro de Rodrigo se sonrojó. Papá, ¿esto no es qué le dijiste? Sofía se secó las mejillas. Dijo que la gente haría preguntas. Carlos la miró. ¿Qué preguntas? Apenas podía hablar. Sobre por qué mi padre se veía como si no perteneciera. Diana cerró los ojos. Carlos se quedó muy quieto. Luego dijo, Rodrigo. Solo su nombre. Pero llevaba 40 años de decepción. Rodrigo se apartó un poco de la mesa. Estaba tratando de proteger la imagen del evento. Ahí estaba, finalmente. No el amor, la imagen. Miré a Sofía. Parecía como si la palabra la hubiera abofeteado. Deslicé la carpeta hacia mí. Estos papeles, dije, golpeándolos una vez, eran un regalo. Nadie se movió. El respeto era la condición que nadie escribió. Sofía negó con la cabeza. Papá, por favor. Lo siento. Lo siento mucho. Creo que lo sientes. Sus ojos buscaron los míos. Pero aún no sé de qué lo sientes. Eso la hirió. Lo vi. Y odié que parte de mí sintiera alivio. Rodrigo se inclinó de nuevo. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? Lo miré. Nada. Eso lo confundió más de lo que lo habría hecho la ira. No quiero nada de ti. Luego me volví hacia Sofía. Y de ti quiero tiempo. Ella susurró, ¿cuánto? No lo sé. Cerré la carpeta. Margarita colocó una mano sobre ella. Final, limpio, sin rasgaduras, sin gritos. Algunos hombres necesitan fuegos artificiales para sentirse poderosos. A los 67 años, había aprendido que el sonido de una carpeta cerrada podía ser más fuerte. Carlos se levantó primero. Me miró, luego a Sofía. Te debo una disculpa, Ricardo. Crié un hijo que confundió la apariencia con el carácter. Rodrigo espetó. Papá. Carlos se volvió hacia él. Calle. Esa simple frase hizo más daño que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Diana tocó el hombro de Sofía al pasar, pero Sofía no se movió. Simplemente se quedó allí sentada mirando la carpeta como si fuera un ataúd para el futuro que ella misma había enterrado. Me levanté lentamente. Mi rodilla tronó lo suficientemente fuerte como para que Margarita me mirara.
La vejez te mantiene humilde, incluso en la victoria. Sofía también se levantó. Papá. Hice una pausa. Todavía te amo, dije. Su rostro se quebró de nuevo, pero el amor no es permiso para seguir hiriéndome. Luego recogí la carpeta. Los ojos de Rodrigo la siguieron hasta que entró en el maletín de Margarita. Y mientras salía de ese restaurante hacia la cálida noche de la Ciudad de México, supe que el edificio estaba a salvo. Lo que aún no sabía era si mi hija lo estaba. Los papeles del divorcio llegaron antes que la disculpa. Sofía no me lo dijo al principio. Me enteré por Carlos. Me llamó una lluviosa mañana de martes en octubre mientras yo estaba en el pasillo de Chedraui tratando de recordar si había venido por huevos o por la medicina para la presión arterial. Ricardo, dijo, pensé que deberías saberlo. Sofía lo dejó. Me quedé allí, entre la avena y los duraznos enlatados, con una canasta vacía. ¿Está bien? Hubo una pausa. Tan bien como puede estar una mujer cuando se da cuenta de que se casó con un hombre que estaba comprando un estilo de vida. Esa frase se quedó conmigo. Comprando un estilo de vida. Resultó que Rodrigo no solo había sido curioso sobre mi propiedad. Sofía encontró mensajes, correos electrónicos antiguos, búsquedas, nombres de familias en la Ciudad de México, Monterrey, incluso Guadalajara, mujeres con dinero heredado, padres con negocios, viudas con bienes raíces. No había estado cazando amor. Había estado cazando una entrada. La peor parte fue que Sofía lo descubrió de la manera más ordinaria posible. No una gran revelación dramática, no un investigador privado, solo su computadora portátil abierta en el mostrador de la cocina mientras él estaba en la ducha. Más tarde, cuando me lo contó, dijo, seguí desplazándome porque quería una cosa que demostrara que estaba equivocada. No la encontró. Se encontró a sí misma en esa lista junto a mi nombre, junto a mi dirección, junto a una nota que Rodrigo había escrito meses antes de la boda. El padre parece modesto. Verificar activos antes del matrimonio. Cuando me leyó esa línea en voz alta, su voz se quebró a la mitad. No dije te lo dije. A mi edad, aprendes que hay algunas verdades que no necesitan ayuda para herir. Durante 3 meses después de esa cena en el restaurante, Sofía y yo apenas hablamos. Envió 2 mensajes de texto. No mensajes largos, solo pequeños. Lo siento, papá. Sé que no es suficiente. Luego, 2 semanas después, extraño a mamá hoy. A ese respondí yo también. Eso fue todo. La gente piensa que el perdón es una puerta que abres porque alguien llama. No lo es. A veces es más como reparar un viejo porche después de una tormenta. Pruebas una tabla a la vez antes de confiarle tu peso. Y yo estaba cansado. No solo emocionalmente, físicamente cansado. El tipo de cansancio que viene con la edad y el duelo y demasiadas noches despertando a las 3 de la mañana con la cadera doliendo y la mente reproduciendo conversaciones que desearías que hubieran sido diferentes. Algunas mañanas me sentaba en el borde de mi cama y me decía, levántate, Ricardo. Al mundo no le importa si te duele el corazón. Luego mi rodilla tronaba como un petardo y me reía a mi pesar. La vejez es curiosa de esa manera. Te quita el orgullo en pequeños pagos. Sofía finalmente vino a la casa en enero. Sin Rodrigo, sin carpeta, sin maquillaje, solo un abrigo de invierno, la nariz roja y una bolsa de papel de una panadería local. La observé por la ventana delantera unos segundos antes de abrir la puerta. Parecía más pequeña de lo que había sido en años. Hola, papá. Sofía. Levantó un poco la bolsa. Traje buñuelos. Odias los buñuelos. Lo sé. Una pequeña sonrisa intentó aparecer y fracasó. Son tus favoritos. Eso casi me llega. Casi. Di un paso atrás. Pasa. Está helando. Entró en la sala como si no estuviera segura de si todavía pertenecía allí. Sus ojos se posaron en la foto de Susana en la repisa de la chimenea. Luego en el sofá, luego en la mesa de la cocina donde meses antes había estado la carpeta de la transferencia. No quiero dinero, dijo de repente. Estaba a medio camino de la cafetera. Me di la vuelta. Tragó saliva con fuerza.
Necesito que sepas eso antes que nada. No quiero el edificio. No quiero un cheque. No quiero que arregles el divorcio. Solo su barbilla tembló. Quiero ser tu hija otra vez, si me dejas ganármelo. La cafetera hizo clic detrás de mí. Afuera, el aguanieve golpeaba la ventana. Miré a la mujer de pie en mi cocina y vi ambas versiones de ella de nuevo. La que me hirió. La que estaba herida. Saqué 2 tazas. Primero café, dije, lloró entonces, no fuerte, solo en silencio con una mano sobre la boca como si estuviera avergonzada por el sonido. La dejé. Luego serví café. Porque a veces eso es todo lo que un padre puede hacer sin mentir sobre estar curado. No arreglamos las cosas ese día. Eso importa. Historias como esta pueden hacer que el perdón parezca rápido y limpio, como si un discurso y un abrazo pudieran deshacer una herida. No funciona así. Nuestro primer desayuno fue incómodo. En un Sanborns de la Avenida Revolución a las 8:30 de un sábado. Pidió enchiladas y apenas las tocó. Pedí huevos divorciados y olvidé ponerles sal. Hablamos del clima, los precios de la gasolina, su abogado de divorcio, cualquier cosa excepto la boda. Cuando llegó la cuenta, la alcanzó. Dije, no. Parecía asustada. ¿Puedo pagar? Sé que puedes. Soy tu padre. Déjame invitar el desayuno. Sus ojos se llenaron de nuevo. Suspiré. Sofía, si vas a llorar cada vez que compro huevos, nos van a prohibir la entrada en todos los restaurantes de la ciudad. Eso la hizo reír. Una risa real. Pequeña, pero real. Esa fue la primera tabla del porche que aguantó. Para la primavera, comenzó a venir los domingos. Me ayudó a limpiar las canaletas, aunque no la dejé subir la escalera. Eres peor que un capataz, dijo, sosteniéndola firme. Soy dueño de edificios. Dar órdenes es la mitad del trabajo. Nunca me diste órdenes. La miré desde el segundo peldaño. No habrías escuchado. Ella sonrió. Luego su rostro cambió. Debería haber escuchado. Bajé lentamente, fingiendo que mi rodilla no se sentía como si alguien le hubiera puesto grava. Ambos deberíamos haber dicho más antes. Eso fue lo más cerca que pude llegar ese día. Ella lo aceptó. El progreso no siempre se ve como una disculpa. A veces se ve como tu hija entregándote una botella de agua sin que se lo pidas. En mayo, visitamos la tumba de Susana. El césped estaba recién cortado y el cementerio olía a lluvia y a tierra de primavera. Sofía trajo margaritas blancas, las favoritas de Susana. Se arrodilló con cuidado y limpió los recortes de la lápida. Mamá estaría tan enojada conmigo, susurró. Me paré a su lado, con las manos en los bolsillos de mi chamarra. Quizás. Sofía levantó la vista. ¿Crees? Creo que tu madre tenía una forma de estar enojada y amarte al mismo tiempo. Sofía se rió entre lágrimas. Eso suena a ella. Nos quedamos allí un rato. Sin grandes discursos, sin que el cielo se abriera, solo 2 personas de pie frente a la mujer que nos había mantenido unidos más tiempo de lo que ninguno de los dos se había dado cuenta. Antes de irnos, Sofía tocó la parte superior de la lápida. Lo estoy intentando, mamá. Miré hacia otro lado. Algunas cosas son demasiado privadas incluso para un padre. Ese verano, Margarita terminó el nuevo fideicomiso. No un regalo abierto como una puerta. Una estructura de protección. El edificio de la Avenida de los Insurgentes permaneció bajo un fideicomiso con supervisión profesional. Sofía recibiría ingresos gradualmente durante muchos años si mantenía sus finanzas separadas y nunca permitía que un cónyuge la presionara para vender o pedir un préstamo contra él. Margarita explicó todo en un lenguaje sencillo mientras Sofía se sentaba a mi lado. Nadie puede forzar la liquidación, dijo Margarita. Ningún futuro cónyuge controla las distribuciones. El edificio permanece protegido. Sofía me miró. No tenías que incluirme en absoluto. No, dije que no tenía que hacerlo. ¿Por qué lo hiciste? Miré mis manos. Más viejas ahora. Más manchas, más rigidez.
Todavía mías. Porque no estoy tratando de borrarte de mi vida. Estoy tratando de evitar que ambos cometamos el mismo error 2 veces. Ella asintió, llorando de nuevo, pero más suave esta vez. No desesperada. Agradecida. Hay una diferencia. Todavía conduzco la vieja Ford. Todavía uso el Timex. Todavía vivo en la misma casa con el ventilador de techo que hace clic cada pocos segundos. Sofía todavía viene a desayunar la mayoría de los sábados. A veces hablamos con facilidad. A veces no. Pero ella aparece. Y aparecer, he aprendido, es donde comienza el respeto. El edificio nunca fue el verdadero regalo. Eran solo ladrillos, ventanas, arrendamientos y números en un papel. La lección costó más. El dinero puede proteger un futuro, pero los límites protegen un alma. Si esta historia te conmovió, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que elegir el respeto por encima de mantener la paz? Gracias por escuchar.